Buenas tardes. Sí, luego de un cuarto intermedio, unos pocos minutos de un stop que se hizo aquí en la Cámara Baja, nuevamente se retomó este informe de gestión, el primero del jefe de gabinete Marcos Peña en la Cámara Baja. Vamos a hablar de esto con el diputado del oficialismo, Waldo Wolf. Diputado, se veían carteles de la oposición que decían basta de mentir y se vio un cruce un poco tenso, podemos decir, con el kirchnerismo. ¿Qué pasó en el recinto? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la posición del jefe de gabinete que se trata casi de una proyección, porque si hay algo que nuestro espacio no hace es mentir. Se han reconocido los índices, se ha reconocido el nivel de pobreza estructural que tenemos en la Argentina, se ha reconocido que las metas de inflación que nos propusimos no las hemos podido cumplir y que aquellos que, por ejemplo, a ustedes los periodistas le hacían una denuncia penal por decir cuánta inflación había, aquellos que tenían un ministro de Economía que cuando le preguntaban la inflación a una periodista extranjera le decía me quiero ir, aquellos que tenían un ministro de Economía que hoy es diputado nacional y está acá sentado, que le preguntaban cuántos pobres había en la Argentina y le decía nosotros no los contamos porque los estigmatizan, la verdad que es una proyección. Nosotros tenemos un montón de cosas por las cuales asignarnos culpas y reconocer culpas. Ahora, la mentira no es una cuestión que nosotros pregonemos como valor y sí lo hizo el kirchnerismo a lo largo de su historia. Luciana, ya te está escuchando el diputado Waldo Wolf. Muy buenas tardes, Waldo. Muchísimas gracias por recibirnos. Está claro que este gobierno ha transparentado de manera incuestionable las cifras, aun cuando le juegan electoralmente o políticamente en contra, pero es un estándar bajo para una gestión de gobierno. Es un piso, pero no alcanza con eso. ¿Cuál es la mirada del oficialismo sobre este casi problema insoluble de Argentina y sobre todo en los últimos años de la inflación, la imposibilidad de corregir el rumbo económico para que no haya o para que baje inflación en Argentina? ¿Qué autocrítica hacen? En primer lugar, buenas tardes, gracias por su recibimiento. Yo me refería a las mentiras que decía el gobierno anterior y a nuestro reconocimiento porque así me lo plantearon. No es que yo haga una bandera de esto. De hecho, casi es insólito que el kirchnerismo haga una bandera de esto porque terminamos hablando de esto cuando nosotros preferiríamos hablar de los problemas que tenemos ahora. Dicho esto, el jefe de gabinete fue muy sincero. Nosotros no estamos contentos con la resolución de las metas de inflación que tenemos. Ahora, que aquellos que son parte del problema y a quienes invitamos a resolver un problema estructural que tiene la Argentina, sean los que nos dicen que la culpa es solamente nuestra, ni siquiera es un tema ideológico, ni siquiera es un tema de orgullo. Es un tema que no vamos a terminar resolviendo, un problema que tiene la Argentina hace 100 años. Dio ejemplos de 100 años el jefe de gabinete. Estadísticas, la Argentina en los últimos 70 años tuvo un promedio de inflación de más del 60% anual. Tuvo 8 default y tuvo recesión cada 3 años. Entonces, si nosotros no nos hacemos cargo como sociedad, cada uno desde su lugar, nosotros somos gobierno, pero la clase política estructural de la Argentina es la que tiene que sentar y hacerse cargo. Porque si nosotros hoy volvemos con las mismas recetas, mire, lo dijo el jefe de gabinete también, proponen control de precios, no es ideológico, no funcionó, no nos funcionó a los argentinos. ¿Se acuerdan que había desabastecimiento? ¿Vieron lo que pasa con el control de precios en países como Venezuela, hoy, donde en las góndolas no hay absolutamente nada? Entonces, por supuesto que no alcanza y que nosotros nos hacemos cargo de los problemas que tenemos. Ahora, ¿quiere que le diga la verdad? Si nosotros vamos a seguir con esta calecita donde los que se fueron le echan la culpa a los que están y no nos sentamos todos a hacernos cargo, pase lo que pase, cuando haya alternancia algún día en la Argentina, los argentinos vamos a tener y seguir teniendo el mismo problema. Waldo, el gobierno Cambiemos está buscando la reelección, claramente, a través de la figura del actual presidente Mauricio Macri. ¿Cuál es la política puntual que se plantean de aquí en adelante para revertir los índices de inflación en la Argentina? Dejemos de hablar del pasado, hacia adelante, ¿cuál sería el camino? Pero lo dijo el presidente, nosotros tenemos que sostener un proyecto. No existen los atajos. Usted, para que el mundo le crea, tiene que sostener un proyecto que no se lleva a cabo hace décadas en la Argentina, que es que no haya déficit fiscal. Cuando usted tiene déficit fiscal, o sea, cuando gasta más de lo que le entra, tiene dos alternativas. O se endeuda o emite, o lo puede hacer las dos cosas a la vez. Si nosotros no vamos hacia un déficit fiscal cero, todos comprometidos, oposición y oficialismo, no hay ninguna manera, hay que mirar el almanaque, mirar para atrás y ver que se va a repetir. Así que
Lamentablemente, y a nosotros nos gustarían las fórmulas mágicas, pero no existen porque no nos ha ido bien. Lo que tenemos que hacer es sostener ciertas políticas que tienen un costo, que nos duelen, pero que ya no nos dejaron otra alternativa. El mundo no nos cree, el mundo no nos presta más plata. Hicimos 8 default a lo largo de la historia, el más grave de todos en el año 2001. Esto es lo que nosotros proponemos. Waldo. Algunos podrán estar de acuerdo, otros podrán no estar de acuerdo, y la gente va a tener la posibilidad de validar esto en las elecciones. Waldo, está claro que hay un ala de la actual gestión que no está de acuerdo con el control de precios, como usted bien señalaba. Ahora, hay una situación de vulnerabilidad muy alta en la sociedad argentina, 32% de pobreza. ¿Cómo se atiende las necesidades de ese tercio de Argentina, que en el caso de la infancia y adolescencia llega casi al 50%, en un proceso inflacionario que es completamente regresivo porque afecta a los más pobres si los precios no se cuidan? Bien, por eso no es todo tan absolutista. Que nosotros estemos ahora sentándonos en la mesa con aquellas empresas que fijan precio para que no haya cartelización y para que no haya monopolio, no es control de precios. Y aclararle una sola cosa, esta es una posición mía personal, pero descuento que es institucional. No es que yo no estoy de acuerdo con el control de precios. Si usted me demostraría que con el control de precios los precios se contienen, nosotros lo haríamos. No es ideológico, esto no funcionó. No es que no funcionó en la Argentina, no funcionó en ningún país del mundo. Entonces, hay cuestiones que no son ideológicas. Yo tampoco estoy de acuerdo con la fiebre, pero sube la temperatura. Entonces, dejar en claro que no es una cuestión ideológica y dejar en claro que vamos a utilizar todos los métodos y los mecanismos que se puedan utilizar, pero siempre teniendo en cuenta las cosas que ya fracasaron en la Argentina y algunas cuestiones que hay que sostener en el tiempo para poder salir de una crisis estructural que tenemos a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias, diputado Waldo Wolf. Muchísimas gracias, Jerónimo Mura, desde allí. Muy buenas tardes, estamos en contacto ante cualquier novedad. Vamos ahora a una comunicación telefónica con nuestra periodista especializada en ciencias, Nora Bar, que está en la ciudad de Córdoba, con novedades sobre agujeros negros. Muy buenas tardes, Nora. Hola, ¿cómo estás, Luciana? Muy bien. ¿Qué estás haciendo en Córdoba primero? Estamos en Córdoba porque aquí